Clase anterior nosotros estuvimos estudiando algunos conceptos referidos a, referidos a la ciencia y el método científico. Entonces hoy vamos a continuar esta clase, vamos a continuar esta clase para, ustedes pueden fijar también la pantalla de modo que puedan visualizarla. Esto fue de hecho la actividad inicial que ahora realizamos. Les pedía que en su cuaderno ustedes de manera creativa, utilizando páginas de colores o alguna otra forma creativa, ustedes pudieran definir los términos ciencia y escribir la diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales. Vamos a ver, David, ¿qué investigó usted acerca de la ciencia? ¿Acerca de qué es ciencia? ¿Qué investigó usted? Les comentaba que en la clase pasada estuvimos un poco analizando algunas cuestiones básicas del método científico. Federico, le voy a pedir que encienda su cámara, por favor. Y que en ese sentido estuvimos analizando algunas cuestiones referentes. ¿Perdón? Está encendida. Ok. Y que estuvimos analizando unas cuestiones referidas a el método científico y que hoy vamos a continuar de hecho con eso. Entonces les había pedido de que ustedes inicialmente en su cuaderno indagaran cuál era la definición de ciencias y que escribieran la diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales. Así que le voy a pedir a David, ¿cuál fue el concepto que tú encontraste de ciencia? Que es un sistema ordenado y de conocimientos en estructuras que estudia y investiga e interpreta los fenómenos naturales. Ok, ¿qué entiendes por eso, por ese concepto? En tus propias Que la palabras. ciencia estudia, bueno, lo que entiendo es que la ciencia estudia todo lo que es el medio ambiente, con Estudia una todo. estructura, obviamente, ¿verdad? Ok. Esmeralda, ¿qué investigaste tú y qué encontraste? Ciencia, rama del ser humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los conocimientos. En tus propias palabras, Esme, ¿qué entendés vos? Yo entiendo de que la ciencia abarca muchos conocimientos y a través de ella podemos investigar. Ok. Mundo, ¿qué investigó usted acerca de la diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales? Son el conjunto de disciplinas científicas que se encarga de estudiar la naturaleza y los fenómenos naturales. ¿Y las ciencias Estas de ciencias sociales? naturales. Son el conjunto de disciplinas científicas que tiene como objeto de estudio en el ser humano la sociedad y sus instituciones. Ok. Ángel, ¿usted logra establecer en sus propias palabras una diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales? Bueno, que las ciencias naturales estudian los fenómenos y la naturaleza, y las ciencias sociales estudian la sociedad y la institución y sus instituciones. Ok. ¿Se acuerdan de que el martes pasado nosotros estuvimos estudiando un caso? ¿Se recuerdan ustedes de ese caso?
Sí. Sí se recuerdan, ok. Mundo, ¿usted se recuerda de lo que estuvimos, el caso que estuvimos estudiando el martes pasado? No, no, casi no me Que acuerdo no muy era el de bien. las niñas. El de las niñas, Ah, ¿qué sí, de los dijimos acerca niños. de las niñas? Esme, De que tenían una enfermedad. ajá. Pero además de eso hubo un caso emblemático también que estuvimos nosotros estudiando. ¿Se recuerdan? El padre de Pío Pietrelcina. El Excelente, padre, el padre excelente. Pío. El padre Pío, y que era uno de los casos emblemáticos porque en este sentido habían hecho una serie de investigaciones y nosotros buscamos una explicación científica a ese problema, a ese fenómeno que se presentaba. Y a partir de ahí nosotros un poco definimos ciencia. La vez pasada también dijimos que la ciencia es ese conjunto de explicaciones que buscan de alguna manera determinar el porqué de los fenómenos, la causa, el origen de los fenómenos, si se recuerdan ustedes. Entonces, hoy vamos a estudiar algo similar. Ya ustedes han dado una pauta acerca de lo que es ciencia y de la diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales, que es lo que nosotros vamos a estudiar a partir de ahora. Y ahora quiero que igual del mismo modo vayamos haciendo esta dinámica de intercambiar. Yo les voy a ir ejemplificando algunas cuestiones y les voy a ir poniendo como algunos retos para que ustedes brinden explicaciones a través de la ciencia a estos fenómenos. Como les decía la vez pasada, si yo les pongo un ejemplo, por ejemplo el del martes pasado, era un ejemplo de algo incluso religioso, ¿no? Sin embargo, era un fenómeno en el ámbito religioso. Sin embargo, nosotros no le vamos a dar una explicación religiosa. Le vamos a dar una explicación científica a ese hecho, a ese fenómeno que le acontecía a este ser humano. Entonces, podríamos decir que la ciencia, imagínese, involucra todo ese conjunto de actividades sistemáticas que tienen el objetivo de obtener y organizar conocimientos sobre distintos tipos de fenómenos con el fin de explicar y predecir aspectos de la realidad. Fíjese bien, que cuando hablamos de ciencia entonces no habla de una actividad, habla de un conjunto de actividades. Y que ese conjunto de actividades siguen un proceso lógico, sistemático, ordenado. ¿Cuál es el objetivo entonces de estas actividades que realizamos dentro de la ciencia? Obtener, organizar conocimientos. Quiero que repitan conmigo, obtener y organizar Nuevos conocimientos. conocimientos. Una vez más, obtener y organizar conocimientos. Obtener y organizar nuevos conocimientos. Así es. Entonces, el objetivo de la ciencia es obtener, organizar conocimientos sobre los fenómenos existentes. ¿Y cuál es el fin? Explicar y predecir estos aspectos de la realidad. Fíjense bien que allí en esa definición hay un objetivo. Obtener y ¿qué vamos a hacer? Obtener y organizar conocimientos sobre distintos tipos de fenómenos. ¿Con qué fin? Con el fin de explicar y predecir aspectos de la realidad. Ahora yo quiero hacerles una pregunta, fíjense muchachos y muchachas. M, ¿usted sabe reconocer cuando otra persona está enojada? ¿Sí? Sí, ¿cómo lo reconoce usted? Las personas lo demuestran ¿Cómo lo demuestran? y se les nota en la cara. Ajá, dígame algunas características, algunos rasgos que usted nota cuando una persona está enojada. Dígame uno. Habla demasiado fuerte, se enoja por cualquier cosa. Ok, ahí hay uno. Esa es una característica. Habla fuerte. Cuando una persona está enojado, dice, M habla fuerte. Pero porque una persona habla fuerte, ¿significa que está enojado? M. Depende. Depende, ok. Pero una de esas características es que habla fuerte.
Damaris, ¿qué denota usted? Además de que ya ha dicho Esmeralda una característica. Una persona que está enojada habla fuerte. Damaris, dígame usted otra característica que usted identifique cuando una persona esté enojada. Bueno, por su cara, porque cuando no está enojado, o sea, es normal, y ya cuando ya está enojado actúa como diferente. Ok, pero aquí yo quiero que me digan características como tal. Por ejemplo, Esme me dijo, cuando una persona está enojado, habla fuerte, alza la voz. Damaris, así puntualmente, cuando una persona se enoja, ¿en qué lo nota usted? Mundo, ajá, dígame, Mundo. Como de su comportamiento, cómo actúa cuando una persona está enojada. Ok, pero el comportamiento es algo muy general, cosas específicas. Camilita, ¿cómo nota que una persona está enojada? Por sus expresiones faciales y su comportamiento agresivo. Ok, pero ¿qué expresiones faciales? Porque cuando usted me dice expresiones faciales es algo muy general. Pues está frunciendo el ceño. Ok, ahí ya me dijo sea, una característica principal. M me dijo alza la voz, Camila me dice frunce el ceño. Cuando una persona habla fuerte y frunce el ceño, no, probabilidad de que esté enojado. Aleida, dígame otra característica en la que usted nota que una persona está enojado. Unas se ponen rojos. Unas personas, la piel galvánica, ¿no? La galvanización de la piel. Se ponen rojos y algunos incluso hasta sudan cuando están enojados. Hay otra característica, Esme me dijo, habla fuerte, Camila me dijo, frunce el ceño, Aleida dice, cambia el color, la coloración de la piel. Federico, ¿en qué nota usted que una persona está enojada? Que no piensa las cosas al decirles. Que a veces dice disparates y no piensa, puede insultar, puede humillar y no piensa en lo que está diciendo en que puede ofender a la otra persona, ¿no? Sino que se exalta, y habla fuerte, frunce el ceño, cambia la coloración de la piel, no piensa lo que dice, insulta, humilla. Damaris, en específico, ¿en qué nota usted que una persona está enojada, además de lo que los compañeros han dicho? Se nos fue Damaris, se nos perdió. Ángel, ¿en qué denota usted que una persona esté enojada? Pues una de esas era las groserías que dicen, pues como ya la dijeron, sería con algunos se alejan de los demás para no lastimarlos. Ok, está también la pasividad agresiva, que algunas personas te dejan de hablar, se van, te ignoran, cuando están enojadas se callan las cosas, ¿no? Y ese es otro tipo de agresividad. La mujer cuando está enojada con el marido ya no le sirve la cena y hay que ver cómo hace, ¿verdad? Que se sirve el solo o que se vaya a otro lugar, ese es un tipo de agresividad pasiva. Entonces, muy bien, ustedes logran captar cuando otra persona está enojada, cuando está bromeando, cuando está alegre. Cuando una persona está alegre, Esmeralda, ¿en qué lo nota usted? Se puede expresar a través del lenguaje. Ajá. Acerca de las expresiones faciales, ya que esté sonriendo y cosas así. Ok, muy bien. ¿Por qué les estoy preguntando cuando ustedes denotan cuando una persona está enojada, cuando está alegre? Ustedes lo logran, logra usted percibir, captar eso. Pero ahora les hago otra pregunta. Ángel, usted que es bien acucioso, bien, me da una impresión de intelectual, de una persona que curiosa, ¿no? ¿Qué parte
¿Qué hace en nuestro cerebro, en nuestra psique, en nuestro sistema nervioso o en todo nuestro cuerpo? ¿Qué hace que tengamos esa capacidad para captar, para percibir los estados emocionales o lo que las demás personas hacen o dicen? No recuerdo muy bien cómo es que se llama la palabra, pero sería como empatía, algo así. Se me ¿Cómo? ha ido ahorita el nombre. Empatía o algo así que Ok, pero la empatía es una sería la actitud. palabra. La empatía es una actitud social. Pero al contrario, cuando yo miro, ¿qué hace que yo sea capaz de mirar en mi cuerpo? Eh, el cerebro. ¿El cerebro? ¿Con el cerebro mira usted? No, o sea, el cerebro le envía, ¿cómo Ok, pero ¿qué explicarle? hace que O sea, usted mira con los ojos, pues. mira con los ojos, mira con los ojos? Primero visualizamos. En el cerebro se da un proceso, sí, pero mira con los ojos. Dime, Esmeralda. Primero visualizamos Primero lo que nos visualizamos rodea. y el ojo tiene cierta estructura que nos permite que nosotros veamos. Ok, del mismo modo como el ojo y el cerebro, la parte occipital se encarga de la visión, la parte occipital del cerebro se encarga de que captemos, ¿no? Y están ahí la iris, está el cristalino, lo demás que nos permite que captemos. Ok, así como de esa forma logramos nosotros explicar el por qué vemos, ahora les pregunto, ¿usted logra captar los estados emocionales de las personas? ¿Qué en el cerebro hace que usted logre captar los estados emocionales de las personas? Damaris, ¿qué explicación le da usted? Se nos pierde Damaris. David, ¿qué explicación le da usted? ¿Qué explicación le encuentra? Los sentimientos Pero los sentimientos, ¿a dónde los ubica en el cerebro o en el cuerpo? ¿A dónde están? en el cerebro. ¿En qué parte del cerebro? Ay, no sé. Uh-huh. Usted puede llegar al cerebro y decir, Profesor, aquí están los sentimientos. Vamos a ver, Ángel. yo creo que es, bueno, uno lo analiza como uno de pequeño va viendo y va conociendo todo eso de cuando una persona está enojada y todo eso, entonces uno ya tiene el conocimiento para distinguirlas. Ok, Cuando una ajá. persona, Muy bien, Ángel, uno tiene el conocimiento para distinguirlo. Pero ¿qué en tu cerebro se encarga de hacer esa función que puedas distinguir? quizás porque ya sé cuando una persona está enojada y una está alegre. Ajá, ya sabes tú cuando una persona está enojada. Federico, ¿usted qué explicación le da? ¿A qué, profe? No lo escuché bien, disculpe. Ok, ok, tranquilo entonces. Aleida, ¿qué explicación le da a usted? Vaya, les voy a pedir que no se me queden callados, que no me estén eh, evadiendo, que pongan atención, que se concentren, por favor, para poder realizar la clase. Si yo me estoy aquí desgalillando y usted no me presta atención, no me quiere participar, prácticamente no va a haber ningún aprendizaje significativo. Por lo tanto, necesito que me preste atención, que me participe, que no se me quede callado. Yo no le voy a regañar porque me dé una respuesta incorrecta. Aquí estamos para debatir y discutir. Yo no lo voy a avergonzar, no lo voy a ridiculizar porque usted me dé una respuesta incorrecta. Al contrario, esa respuesta que usted dé va a ser un salto cualitativo que usted va a ir dando en su desarrollo académico, en su rendimiento académico. Por lo tanto, les pido que me participen y que me presten atención. Yo les explicaba entonces de que en nuestro cerebro, ahí estamos hablando nosotros, de que la ciencia tiene el objetivo de explicar y predecir aspectos de la realidad. Eso es lo que hemos dicho, que busca explicar y predecir
hechos de la realidad. El hecho que usted capte los distintos estados emocionales de las personas, cuando bromea, cuando está riéndose, cuando está enojado, eso es una cualidad propia que se da desde el cerebro, que viene una función desde el cerebro que nos permite hacer esto. Sin embargo, hay personas con condición de autismo. ¿Saben qué es ustedes qué es el autismo? Ángel, ¿sabe usted qué es el autismo? Sí lo he oído, pero ya no me recuerdo. Camila, ¿sabe usted qué es el autismo? Sí, es como un tipo de retraso. Una como enfermedad que evita que las personas que tienen eso tengan dificultad para socializar. Ok, Esmeralda. Es una enfermedad que se da en los niños y en varias personas, y eso es lo que no permite de que puedan socializar y puedan captar acerca de lo que les rodea. Ok, todo lo que han dicho además está correcto. Solo voy a corregir a Camila en el sentido que el autismo no es un retraso, ¿de acuerdo? Y en Esme que el autismo no es una enfermedad. Y ahí lo demás está bien. El autismo, los niños que tienen esta condición, porque no es una enfermedad, no es un retraso, que tienen una condición de autismo, tienen la dificultad para socializar, para establecer relaciones interpersonales con las demás personas. Pero además hay otras características. Algunos niños el lenguaje lo adquieren de una forma tardía. Por ejemplo, si uno empieza a hablar ahí entre los 2-3 años a decir sus primeras palabras, un niño con autismo va empezando ya por los 4 o 5 años. Usted le puede hablar a un niño con autismo, pero el niño no lo va a ver a los ojos, no le va a dirigir la mirada. Un niño con autismo sufre también de ecolalia. Usted le pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y el niño le repite, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No es capaz a veces de responderle a la pregunta. Y si usted viene y le dice, hola Angelito, que no sé qué, hola Angelito, te dice él. Y a veces no te responde, ¿no? Entonces, un niño con autismo también tiene esta incapacidad para determinar los estados emocionales de las personas. Entonces, a veces tienen esta incapacidad para detectarte que estás bromeando. De hecho, las bromas no las entienden. Y yo les he contado a veces a mis estudiantes que había aquí un niño con esa condición y que un día yo le dije, no, fulanito, te vas a matar de ahí donde te has subido, porque se había subido hacia un murito como de medio metro, te vas a matar de ahí. Entonces vino el niño y me dijo, ay, profesor, ¿cómo me voy a matar de aquí? Me dijo. Él lo entendió de manera literal porque los niños con esta condición suelen interpretar las cosas de manera literal. Entonces la pregunta es, ¿qué en el cerebro está fallando para que este niño no logre captar los estados emocionales, la diferencia entre una broma, entre un lenguaje literal y un lenguaje metafórico? ¿Qué en el cerebro está condicionando esa dificultad? Vamos a ver, David Luna, ¿qué explicación le daría usted? Porque este niño no puede captar cuando tú estás bromeando, puede llegar a hacerle una broma y él se queda así como, ¿qué onda? Pa? La Esmeralda y la Camila se están riendo de algo que ellas se comentaron y este niño se queda así como perplejo. Y no se ríe con ellas también. ¿Qué en el cerebro está pasando, David Luna? Falta de conocimiento o retraso del conocimiento. Falta de conocimiento. Damaris, ¿qué explica? Hoy sí está, Damaris. Damaris. Profe, Hola, dígame. tengo mala la señal, no le escuché lo que dijo. Ok, no te preocupes entonces, trate de entenderme, trate de ponerle atención y tranquilo entonces. Federico. No se me coma las uñas, Federico. El desarrollo, profe. Falta del desarrollo, dice Federico. O sea, que desarrollan demasiado lento. Algo así. Ok, Esmeralda. Que no es que afecta el sistema límbico, que el sistema límbico es aquel con el que podemos captar las emociones.
Dice Esmeralda, ya le está dando una explicación científica a Esmeralda. Dice Esmeralda que probablemente haya algún daño a nivel del sistema límbico, que es el encargado de las emociones. Pero en el caso de que no te sabe distinguir entre el lenguaje literal y el lenguaje metafórico, Bueno, ahí sí no sé, profe. Ok, muy bien. Camilita, ¿qué explicación le daría usted? Profe, no es el sentido El sentido, ¿qué pasaría con el sentido? que él no logra entender lo que nosotros le queremos explicar. Que no logra entender lo que nosotros le queremos explicar. Vamos a ver, ¿alguien más tiene alguna otra explicación? Bueno, yo sí tengo uno. Ajá. Pues también puede ser que su cerebro no esté muy desarrollado. O algo así. Que el cerebro esté muy desarrollado. No esté muy desarrollado, o sea, como no puede entender, como usted dijo, la broma o de qué se están riendo. Ajá. Él no puede entender qué pasa, por qué se están riendo, por qué no se ríen. No, él no puede entender esa situación. Entonces, pero allí debe haber una explicación. ¿Por qué él no puede realizar esto, no? Entonces, quiero presentarles algo yo para que ustedes un poco analicen. Y vean, trato de ir con ejemplos para que usted me lo vaya relacionando con lo que yo voy explicándoles. Entonces quiero yo que me le pongan atención a esto que vamos a ver, porque durante tantos años los científicos se han pasado dando duro. ¿Qué hará que esto? Muchos les dieron diferentes tipos de explicaciones. No sé si logran ver ustedes ahí su pantallita. ¿Logran ver, muchachos? No, todavía no. Todavía no. Vamos a esperar entonces. No, profe. Ok. Me avisan cuando ya puedan ver su pantallita. Hoy sí ya se puede Hoy ver. sí ya se puede. Ok, muy bien. ¿Qué dice ahí en la pantallita? ¿Qué son las neuronas espejos? ¿Qué Espejo de son la las cosa. neuronas espejo? Vamos a ver. ¿Quiere ayudarme a leer, Esmeralda? ¿Qué son las neuronas espejo? Todo lo que sabemos de neurociencia, educación y psicología ha sido modificado en las últimas décadas por uno de los descubrimientos más fascinantes jamás imaginado, las neuronas espejo. El cerebro conquista, copia, imita, siente y actúa. Sabíamos que teníamos instinto de imitación y de sentir el sufrimiento del otro, de padecerlo incluso, pero no habíamos sido capaces de explicar exactamente por qué pasa. Ok, hasta El ahí, descubrimiento Esmeralda. Okay. Gracias, Esmer. Tranquilita, ya te pido que sigas leyendo. Dice que todo lo que nosotros sabemos de neurociencia, de educación, de psicología, ha sido, en las últimas décadas, ha sido modificado, ¿no? Porque ha habido un descubrimiento fascinante, jamás imaginado, las neuronas espejo. Y fíjense que el cerebro conquista, copia, cuando uno está chiquito imita, ¿no? Si la mamá se pone los tacones, usted ve que mamá se pone los tacones y viene Camilita y se pone tacones para imitar a su mamá también. Y aquí por mi colonia había una niña que ella simulaba que andaba sobre tacones, no se ponía tacones, pero el piecito lo ponía casi a 90 grados casi. O un 45 grados, digamos mejor, y la niña hacía y simulaba que andaba tacones y así caminaba, ¿no? El cerebro imita. ¿Qué hace eso el cerebro? Pero sabíamos que podíamos imitar, que como dijo alguien, podíamos sentir empatía por otra persona, sentir el sufrimiento del otro, de padecerlo incluso. Pero ¿qué pasa exactamente en nuestro cerebro para que eso seamos capaces de realizarlo? Siga leyendo, Esmeralda.
El descubrimiento se le atribuye a Rizzolatti, un neurocientífico de Padua, que en 1996 publica en el artículo en el que describía las neuronas espejo. No las nombró ni siquiera, ya que las descubrió por accidente. Estaba investigando otras neuronas en las cortezas premotoras, que se encargan de la planificación del agarre, cuando se dio cuenta que esas neuronas se activaban cuando se realizaba la acción de agarrar algo, pero también cuando el investigador agarraba el alimento. Estas primeras investigaciones se hicieron con macacos. Él había introducido unos electrodos en la corteza de los macacos para poder controlar la actividad eléctrica de ciertas partes específicas mientras hacía actividades. Resultó que el macaco tenía que coger un cacahuate y al hacerlo se activaban los disparos eléctricos de la neurona. Dejaron el aparato encendido cuando un estudiante del laboratorio del Rizzolatti se estaba comiendo un plátano al cogerlo para comérselo. El macaco lo vio y se disparó la neurona de este. Ok. Rizzolatti es un neurocientífico de Padua, dice. Y en 1996 va a publicar un artículo sobre las neuronas espejo. Ni siquiera mencionó él, ni siquiera las nombró porque las descubrió por accidente, ¿no? Y estaba investigando otras neuronas en la corteza premotora que se encargan de la planificación del agarre, o sea, de cuando agarramos, ¿no? Nosotros una cosa. Entonces, y se dio cuenta que estas neuronas, cuando se activaban cuando hacíamos que agarrábamos algo, cuando usted agarra el cuaderno, el lápiz, etc. Y también cuando agarraba el alimento. Sin embargo, dice que haciendo estas investigaciones con estos macacos, él había introducido unos electrodos en la corteza de los macacos para poder controlar esa actividad del cerebro, esa actividad eléctrica del cerebro. Pero resultó que el macaco tenía que recoger un cacahuate, ¿no? Y cuando el macaco iba a recoger el cacahuate, se activaban en el cerebro los disparos eléctricos de la neurona. De ahí dejaron el aparato encendido cuando de pronto un estudiante del laboratorio de Rizzolatti estaba comiendo un plátano. Imagínese usted al macaco, viendo que el estudiante está comiendo el plátano. Y cuando el estudiante agarra el plátano para comérselo, el macaco lo ve y se dispara en la neurona de se disparan las neuronas, los electrodos eléctricos se disparan cuando. Entonces ahí descubrió él lo que llamamos neuronas espejo, ¿no? El macaco estaba observando que aquel se estaba comiendo el plátano y se activan estas neuronas. Entonces quiero yo, tal vez nosotros podemos ver este video. Oh, ya ha ocurrido un error inesperado, dice. Muy bien. Pero ¿cómo funcionan las neuronas espejo? Vamos a ver, ayúdeme ahora, Camilita. Cuando sentimos, aprendemos, caminamos o vemos, nuestra mente se activa y participa no solo de lo que pasa en mí, sino también de lo que pasa en nosotros. ¿Cómo podemos entender este fenómeno? Cuando leemos filosofía, poesía o arte, podemos comprender que estos seres tenían la capacidad de transmitir lo que sus coetáneos estaban sintiendo, pensando o reflexionando. Las mentes se conectan en espejo. La psicología social lo demuestra, pero el descubrimiento de las neuronas espejo es algo extraordinario, porque le dio un vuelco gigante a cómo habíamos concebido el cerebro hasta ahora. Continúe. Se sabía que el cerebro estaba dividido en funciones y áreas de competencias. Uno para el control motor, otro para la visión, otro para el oído y otro para pensar. Pero resulta que la neurona es la que se activa cuando cogemos algo, es la misma que cuando estamos quietos o inmóviles. Por eso se llaman neuronas espejo, porque cuando contemplamos a otro hacer algo, es como si estuviésemos en realidad contemplando nuestra propia acción refleja. Así pues, somos espejos de los otros. Este es el denominado mecanismo especular, fundamental en el aprendizaje, porque tras cada acción que estoy viendo que hace el otro,
yo también me estoy conectando a ese acto, ese pensamiento o ese sentimiento. Así que, mediante esa conexión de neuronas espejo, podemos acceder al estado mental también que les condujo a actuar, un estado mental subyacente tras esa acción. El último párrafo, Camilo. Hay un experimento Perdón, el siguiente párrafo, que es el último que vamos a leer. La respuesta está en las neuronas espejo que reflejan las sensaciones y emociones de los demás, haciendo que las sintamos en nuestra piel, casi como si fuesen nuestras. Si no fuera por ellas, ¿cómo explicaríamos que seamos capaces de emocionarnos cuando vemos una escena en el cine o teatro? ¿Por qué lloramos cuando vemos un actor interpretando un papel si sabemos que no es cierto? ¿Por qué estamos conectando con la emoción que nos quiere transmitir? Gracias, muy bien. ¿Han visto ustedes, compañeros y compañeras, cómo es que ustedes ahí han visto cómo, ahora sí, Angelito, si le pregunto yo a usted ahora, ¿qué hace que usted logre sentir cuando usted está viendo la novela, Angelito, y está ahí viendo Pasión de Gavilanes, y de pronto ve que la fulana no se va con el fulanito que se quiere ver? Entonces viene Ángel y comienza a pelear con el actor del Teddy. ¿Por qué te vas, bruto, si la otra chamaca está más bonita? ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Qué en el cerebro está haciendo que usted conecte sus emociones con el personaje ahí de la telenovela, Angelito? La neurona que estaban hablando, la neurona espejo, porque nos ayuda a conectar con ellos y a entender el sentimiento que los quieren provocar o que sintamos. Excelente, muy bien. Ahora ustedes desde la ciencia pueden darle una explicación a esta cuestión, ¿no? De qué es lo que hace entonces van a escuchar. Yo le escucho algo Okay. cortoso. Ok. Entonces decíamos que la ciencia es ese conjunto de actividades que tienen el objetivo de organizar estos conocimientos. ¿Han visto ustedes que esto que hemos hecho es una organización de conocimiento? Y sobre este fenómeno específico de cómo nosotros logramos captar las emociones de los demás y posicionarnos. Si a alguien se le muere un familiar, híjole, por ejemplo, a mí se me murió mi mamá cuando yo estaba pequeño, cuando yo tenía 3 años. Entonces, cuando yo veo que alguien ha perdido a su mamá, sin quererlo, sin desearlo, pero se me viene el hecho de cómo esta persona estará sufriendo, ¿no? Por el hecho de perder a su mamá, sobre todo cuando uno ya es adulto y sabe qué significa perder a mamá, ¿no? O qué significa perder a papá, y uno se encariña. Entonces, aunque la persona no sea muy cercana a mí, pero a mí, yo también lloro con la persona, fíjense. Entonces, y ahora usted se puede explicar, las neuronas espejo producen que usted tenga esa capacidad para también captar esa realidad, ¿no? Y por eso es que dice que los demás somos un espejo. Ahora muy bien, luego de haber nosotros explicado este fenómeno, este ejemplo lo utilicé para que nosotros entendiéramos un poco la definición de ciencia. Quiero ahora que nos adentremos en la diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales. Vamos a ver ahora, David, léame cuál es la diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales. Las dos leo. Sí, primero las ciencias naturales. Las ciencias naturales son el conjunto de disciplinas científicas que se encargan de estudiar la naturaleza y los fenómenos naturales. Su finalidad es explicar y descubrir las leyes que rigen en el mundo natural y predecir su comportamiento. Muy bien. Las ciencias sociales. Las ciencias naturales dice que son el conjunto de disciplinas científicas que se encargan de estudiar la naturaleza y los fenómenos naturales. Las ciencias naturales estudian los fenómenos naturales. ¿Cuál es su finalidad? De explicar y descubrir las leyes que rigen el mundo natural y predecir su comportamiento. La ley de gravedad, todo eso que nosotros ya estudiamos en ciencia,
de Isaac Newton, de Pascal y otros, etcétera. Todas esas son leyes naturales que rigen el mundo natural y que predicen su comportamiento. Entonces, ahí estamos hablando de ciencias naturales y ya vamos a profundizar más adelante. Las ciencias sociales, David Luz. David, léeme el siguiente de las ciencias sociales. Perdón, ya había apagado el micrófono. Son el conjunto de disciplinas científicas que tienen como objeto de estudio al ser humano, la sociedad y sus instituciones. Su intención es explicar y comprender cómo funciona el mundo social. Gracias. Aquí está la diferencia. Si las ciencias naturales estudian la naturaleza y los fenómenos naturales, las ciencias sociales estudian al ser humano, a la sociedad, sus instituciones, etcétera. Entonces, para comprender cómo funciona este mundo social, cuál es la estructura de este mundo social, cuando ustedes, si alguno estudia alguna materia de sociología en la universidad, ahí le van a explicar incluso cómo la sociedad se divide por estratos, según algunos teóricos, como la clase baja, la clase media, la clase alta, ¿no? Cuando ya alguien es rico. Incluso ponen unos criterios ahí para cómo identificar cuando una persona ya está en el mundo de los ricos, ¿no? Como también lo que yo hago y se formulan ciertas preguntas, cómo lo que yo hago como individuo influye en la sociedad y cómo lo que sucede en la sociedad influye en mí como individuo, porque quiera o no, nosotros somos seres transculturizados. Si usted se fija, por ejemplo, nuestra cultura, nosotros nos hemos desarraigado de nuestra cultura. Nosotros tenemos pueblos primitivos que tenían forma diferente de vestirse, de presentarse, ¿no? Si usted va a Guatemala, por ejemplo, todavía hay personas de los pueblos primitivos, los que nosotros les decimos indígenas, de los pueblos originarios, que se visten con su propia ropa, ¿no? En cambio nosotros no. Nosotros nos hemos transculturizado y hemos copiado ideas de otros países de Europa, de Estados Unidos, etcétera. Es más, si alguno de aquí habla con la J, nosotros nos burlamos de ese fulano que habla con la J. Cuando hay una explicación histórica de por qué, por ejemplo, los migueleños hablan de San Miguel, hablan con la J. Hay una explicación histórica que si usted va y la investiga se va a dar cuenta del por qué. Sin embargo, nosotros creemos que no hablamos con la J, pero los guatemaltecos, los chapines bien nos detectan. Este es salvadoreño, dicen, habla con la J. Y aunque nosotros no creamos que hablemos con la J, siempre hablamos con la J, fíjense. Entonces, pero hay una explicación histórica. Entonces, las ciencias sociales investigan para comprender este mundo social, cómo funcionan al ser humano y a la sociedad y a sus instituciones, cómo funciona la política, qué es eso del Estado, qué es esto del gobierno, qué es eso, todo eso. Por ejemplo, vamos a ver, Mundo, para usted, ¿qué es el Estado? El Estado. Ajá. Bueno, he escuchado eso del Estado, pues uno puede decir que es que no es, creo que no es algo de tema, creo que no es algo de tema, pero en una dice por del Estado del gobierno, algo así. Ok, vamos a ver, Aleida, ¿usted qué entiende por el Estado? ¿Cómo dijo? No le entendí. ¿Qué entiende usted por Estado? ¿Qué es el Estado? Espere, que se me olvidó. Ya ustedes estudiaron estudios sociales en 9º grado, todos desde primer grado vienen viendo estudios sociales, todo en tercer ciclo se habla de las formas de gobierno, etcétera. Esmeralda, ¿qué es el Estado para usted? Una organización política. Una organización política, dice Esmeralda. Camila, ¿qué es el Estado para usted? Una institución que pues ayuda al gobierno. Una institución que ayuda al gobierno, dice Camil. Fíjense que ustedes se van a leer, en realidad el Estado somos todos. Y todas las instituciones que componen también, por ejemplo, cuando hablamos del Estado salvadoreño, no solo nos referimos al gobierno central, en este caso ahorita el Ejecutivo, o no solo el Estado,
incluye el poder ejecutivo, legislativo, judicial, todas sus instituciones y todo el territorio salvadoreño es parte del Estado. No nos referimos tan solo a una institución, entonces las ciencias sociales también se encargan de estudiar a este mundo social. Y ustedes ahí en su pantallita van a ver, por ejemplo, una definición de las ciencias naturales. Son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la naturaleza y sus fenómenos, en el caso de las ciencias naturales. En el caso de las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas científicas que estudian el ser humano, la sociedad, sus conductas, interacciones y creaciones. ¿Cuál es la finalidad de las ciencias naturales? Explicar y descubrir las leyes del mundo natural y su funcionamiento. ¿Cuáles son las finalidades de las ciencias sociales? Explicar y comprender cómo funciona el mundo social, las acciones y el comportamiento del ser humano y sus instituciones. ¿Cuál es el objeto de las ciencias naturales? Cuando yo digo el objeto, ¿qué quiere estudiar? ¿Cuál es el objeto de estudio? Aquello en lo que se centra, ¿no? Yo les ponía un ejemplo a los de segundo año para explicarles esto del objeto. El objeto de estudio. Cuando cuando en esta clase vamos a hablar de objeto de estudio, objeto no es un chunche como nosotros decimos los salvadoreños, ¿no? El volado, no. Cuando digo objeto de estudio me estoy refiriendo a lo que yo quiero estudiar. Por ejemplo, cuando viene un día David Luna y aquí a través de Meet, de pronto mira que se une a la clase de la Juanita, ¿no? A la clase de Meet y viene, híjole, está viendo aquí en la pantalla David a la Juanita y la Juanita le parece interesante. Entonces viene, híjole, dice David, yo le voy a caer, dice David. Entonces viene y comienza a tirar sus hilos David, ¿no? A estudiarla y comienza a preguntarle a Leida, que es su amiga, y le dice a Leida, mira, ¿y cómo se llama la fulanita que aparece ahí, la Juanita que dice no sé qué? ¿Sabes? ¿La conoces vos? Ah, sí, le dice a Leida, es mi amiga, le dice, muy bien. Y contame, le dice, ¿qué le gusta a la Juanita? Viene, fíjate que la Juanita es un poco creída, le dice, no cualquiera le habla, le dice. Le dice, es algo creída, pues así me gustan a mí, que se hagan las fuertes, le dice David. Y comienza a estudiar, ¿y dónde vive Aleida? Le dice, ella vive allá en el cantón Chaltepec. En el cantón Chaltepec, muy bien. Y sabes vos si sus papás son enojados, ok. Y comienza David a estudiarse a la Juanita hasta que un día viene, le habla, se la cuentea, ¿no? Y la va siguiendo, y viene la Juanita, cada vez se aleja, pero él sigue insistiendo, la va estudiando, cómo se comporta, cómo se relaciona con los demás. Para David Luna, su objeto de estudio se ha convertido en la Juanita, ¿no? La Juanita es su objeto de estudio. Lo mismo cuando viene Ángel y le echa el ojo ahí a una fulanita, ¿no? Y comienza a seguirla, la stalkea en las redes sociales, comienza a ver con quién se lleva, si tiene novio, si no sé qué y que no sé cuándo. Para Ángel, esa fulanita, la Petronila, se ha convertido en su objeto de estudio, ¿no? En las ciencias sociales, por ejemplo, lo que nosotros vamos a estudiar, eso va a ser nuestro objeto de estudio. Si yo, por ejemplo, voy a estudiar la violencia en mujeres, por ejemplo, ese va a ser mi objeto de estudio. Entonces, en el caso de las ciencias naturales, su objeto de estudio es el mundo, los fenómenos naturales. En el caso de las ciencias sociales, es el ser humano, el mundo social de estos seres humanos y sus interacciones. ¿Cuál es el método que utiliza las ciencias naturales? El cuantitativo, el experimental y con apoyo de ciencias formales como la matemática. ¿Cuáles son los métodos que utiliza las ciencias sociales? El cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Aquí sí quiero que ya ustedes me vayan entrando en la onda porque ya les voy a preguntar nosotros. Nosotros no vamos a utilizar las ciencias naturales, vamos a utilizar las ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales los métodos son el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Que el mixto se compone del cuantitativo y el cualitativo. Vamos a ver, Mundo. ¿Cuál es el método que utilizan las ciencias sociales? Analizar a la persona. No, Mundito, no se me pierda. Damaris, ¿cuál es el método que utiliza las ciencias sociales? Aleida, ¿cuál es el método que utilizan las ciencias sociales? Esmeralda, ¿cuál es el método que utilizan las ciencias sociales? Cuantitativo, cualitativo y mixto. Cualitativo, cuantitativo y mixto. Muy bien. David Luna. ¿Cuáles son los enfoques de investigación?
Los enfoques de investigación. Ajá. Son los mismos que acaba de decir Esmeralda. Ok. ¿Cuáles? Cuantitativo, cualitativo y mixto. Excelente. Cuando yo les pregunte por el método que utilizan las ciencias sociales, el cuantitativo, cualitativo y mixto. Si yo les pregunto cuáles son los enfoques de investigación, los mismos, cuantitativo, cualitativo y mixto. Muy bien. Y ahí tenemos ciertas características de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ahí ustedes lo van a ver en su pantalla, cuáles son estas características. Entonces, aquí en las ciencias naturales, por ejemplo, una de sus características es que son deterministas, la primacía del principio causa-efecto. Si algo lo produce, si hay un fenómeno que tiene una causa, este fenómeno va a tener también un efecto, son bien deterministas. Hay un alto grado de neutralidad, no todo es objetivo, ¿no? La experimentación es más importante, aquí el hecho de experimentar, de manipular variables, por eso es que ustedes en ciencia ven que hacen muchos experimentos y si le pone tal sustancia a esto, qué es la causa, cuál va a ser el efecto. El control de las variables es importante, producen leyes, teorías y principios generales. Su objeto de estudio es poco ambiguo, siempre tienen claro qué es lo que van a estudiar. La comprobación y refutación de las teorías son imperativas en su práctica, es decir, comprueban, refutan las teorías y eso se ve en la práctica como tal, ¿no? De las ciencias sociales, ¿cuál es su característica? Su objeto de estudio es muy complejo. A veces son muy generales. El nivel de neutralidad es limitado porque siempre los seres humanos, quiero o no, utilizamos la subjetividad. Hay dificultad para realizar experimentación, hay incapacidad de establecer leyes o teorías generales, hay poco grado de control de las variables estudiadas, el trabajo científico es realizado individualmente o en pequeños grupos, hay alto grado de interpretación y ambigüedad, bajo grado de predictibilidad y repetición de los experimentos e interés en el contexto particular y la profundización. Entonces, estos son algunas. ¿Y cuáles son las disciplinas? En el caso de las ciencias naturales, vamos a encontrar disciplinas como la astronomía, la física, la química, la biología y la geología, que son parte de las ciencias naturales. En las ciencias sociales vamos a encontrar la historia, ciencias políticas, lingüística, economía, derecho, sociología, arqueología, psicología, geografía, entre otras. Y la otra clase nosotros vamos a tratar de estudiar un poco acerca del método científico. Les pido que vayan copiando en su cuaderno todas estas clases, que vayan haciendo un breve resumen siempre, que vayan haciendo un cuestionario, para que cuando tengamos que evaluar no haya mucha dificultad para eso. Vamos a ver, David Luna, ¿qué ha entendido usted hoy de la clase? De eso de las neuronas que tiene, del espejo de las neuronas, que nos conectamos entre otras personas y nos transmiten sus sentimientos. Ok. Esmeralda, ¿qué ha entendido usted de la clase? Acerca de las ciencias sociales, las ciencias naturales, que las ciencias sociales abarcan todo lo que es la física, la química, las ciencias sociales abarcan la geografía y otras cosas más. Okay. Las ciencias naturales abarca la astronomía, la física y las ciencias sociales, psicología, historia y todo eso. Okay. Camilita, ¿qué ha entendido usted o qué es lo más significativo de esta clase? Que gracias a las neuronas de espejo que sentimos empatía y podemos aprender. Okay. Ángel, lo más importante que usted ha aprendido de esta clase. Puede ser lo de las neuronas y la diferencia en la que hay entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. ¿Y cuál vamos a ocupar nosotros, las ciencias naturales o las ciencias sociales? Para investigación sería las ciencias sociales, no las ciencias sociales. Las ciencias sociales vamos a utilizar. ¿Se recuerdan que en la anterior clase también Mario Bunge le daba una clasificación, las ciencias fácticas? Entonces cuando la clase pasada hablamos de las ciencias formales y las ciencias fácticas. Nosotros vamos a utilizar las ciencias fácticas también. ¿Okay? Entonces nos vamos a quedar hoy hasta acá, muchachos. Les deseo que tengan un feliz y bendecido día y que se cuiden todos y todas. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bye. Adiós, saludos. Adiós, profe.